Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y vamos a ver un poco sobre cómo fue la vida de esta mujer, Noemí. Y más adelante vamos a ver cómo Ruth, su nuera, entra de una forma tan maravillosa en los planes de Dios con ellos. Ruth, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y si ya está ahí, vamos a leer juntos y dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces, la historia de Noemí, de esta mujer que acabamos de leer, toma lugar en los días en los que gobernaban los jueces en la tierra de Canaán, en la tierra del pueblo de Dios. Pero dice ahí que hubo hambre en la tierra donde estaba el pueblo de Dios. Y toda esta historia surge en un contexto. La Biblia nos habla de que en esos días gobernaban los jueces. Jueces es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Cuando yo lo vi en las clases en Lemuel, fue una de las clases que más disfruté. A pesar de que Israel tiene una triste y dura historia en este periodo de los jueces, a mí me gustó mucho. Se me pareció muy interesante porque hay un mensaje tan brutal en ese libro. Y ahorita se los voy a resumir un poco porque es el contexto en el que ocurre. Dice la historia en el libro de los jueces que Israel, cuando usted recuerda que salen de Egipto, ellos salen con una promesa de que ellos iban a ir a una tierra donde fluía leche y miel, la tierra de Canaán. Esa era la promesa, que ellos iban a llegar allá, no les iba a faltar nada, Dios iba a estar con ellos, ellos le iban a hacer frente a sus enemigos y nadie se le iba a oponer a Israel. Pero no solamente eso, Israel tenía un toque de Dios muy personal, y era que Él los iba a transformar quizá en el modelo a seguir de todo el mundo. El plan de Dios para Israel es que ellos fueran como una luz. Eran el pueblo adquirido y apartado de Dios, eran su especial tesoro. Y el propósito de Israel era que las demás naciones siguieran su ejemplo en cómo ellos adoraban a Dios. Pero lamentablemente Israel, en lugar de ser luz, en lugar de que las demás naciones quisieran ser como ellos, Israel siempre terminaba siendo como las demás naciones. Y cuando ellos llegan a Canaán, Dios sabe, cuando están a punto de entrar, Dios sabe que en esa tierra hay moradores. Hay cananeos que tienen costumbres idólatras, costumbres paganas terribles. Y Dios les dice: mátenlos a todos o sáquenlos de la tierra. No quiero a nadie adentro cuando ustedes tomen posesión de ella. Los crímenes, los actos eran tan terribles de esta gente, los cananeos. La forma en la que ellos adoraban a sus dioses era algo terrible. No es como hoy en día que usted ve altares, que usted ve imágenes. Esto iba más allá. Habían sacrificios a niños, habían personas que en las paredes tenían cuerpos de niños para que como esculturas ofrecidas a sus dioses. Era algo asqueroso, horrible lo que ellos hacían. Y Dios dice: yo no quiero que ustedes tengan algo que ver con ellos. ¿Por qué? Porque sabía que si ellos entraban, ellos iban a perder totalmente su identidad. Ellos iban a aceptar esas prácticas y se iban a transformar. Israel desobedece, e Israel, a pesar de lo que les dijo Dios, prefirieron vivir con ellos. No los sacaron. Los hombres se casaron con las mujeres de ahí. Y a partir de ahí empieza uno de los periodos más feos en la historia de Israel, que es todo el libro de Jueces. Y ellos tenían un problema. La Biblia dice en Jueces que cuando llegó el fin de la generación que salió de Egipto y la generación que fue liderada por Josué,
una generación que vio milagros y vio la mano poderosa de Dios. Dice la Biblia que cuando ellos pasaron, cuando ellos murieron, dice que toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó lamentablemente después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y esta generación es la protagonista de todo el libro de Jueces. Una generación que era idólatra, que recibía el castigo de Dios, que recibía la opresión de los enemigos, y cuando ellos se arrepentían, Dios les levantaba un juez para liberarlos de esa opresión, para liderarlos en el buen camino. Pero cuando este juez se moría, ellos volvían otra vez y empezaba otra vez ese ciclo y ese ciclo y ese ciclo sin fin. En medio de este tiempo, Noemí y su familia salen a la escena. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque dice la Biblia al final de los Jueces: en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un caos total. Un Israel que termina el libro de los Jueces en medio de una guerra civil entre tribus a causa de una violación, actos irreconocibles de parte del pueblo de Dios. Y ellos están en medio de todo esto. Quiere decir que la tierra que era de ellos se volvió una tierra similar en la que vivimos ahora. Una tierra donde es complicado realmente ver la mano de Dios. Hay mucha pobreza, hay mucha guerra, hay demasiadas cosas en la tierra que vivimos, y eso no hace falta irnos tan lejos. Villahermosa muchas veces es un caos, y lo que estamos viviendo todavía con la pandemia lo complica todavía mucho más. Y nosotros pensaríamos: es mejor vivir en otro lado, es mejor vivir en otra ciudad, es mejor vivir en otro país. Cuando usted escucha que ya otros países están mejor, ya encontraron estabilidad económica, aquí vivimos caos, aquí vivimos desorden, no hay cómo salir adelante. Y Noemí y su familia están metidas en un tiempo así. Pero ¿qué es lo peor que les pudo haber pasado a ellos? Recuerda que leímos que se levantó una generación que no conocía de Dios ni las obras que Él había hecho. Lamentablemente, Noemí y su familia tuvieron ese problema porque ellos pertenecían a esa generación que no conocía de Dios. Y no hay nada peor que exista una generación que no conoce de Dios ni sus obras. Lamentablemente muchos conocen a Dios solamente del lado del perdón. Por ejemplo, usted pregúntele a un joven o pregúntele a un adulto de hoy en día qué es lo que Dios ha hecho por él. ¿Sabe qué es lo que le van a decir? Seguramente los jóvenes es más común que te digan esto: pues es que Dios me ha perdonado, Dios me ha salvado, Dios me dio gracia y me aceptó tal y como soy, no me rechazó. Mientras en la escuela todos me hacían esto y acá, Él me dio un valor. Pero ¿qué hay más allá de ese perdón? ¿Qué hay más allá del día en que Jesús te salvó? Es rara la ocasión en la que un joven o un adulto de hoy en día te puede decir: Dios hizo algo milagroso y poderoso en mi vida. Los milagros hoy en día y la mano poderosa de Dios ya no se ve en las personas. Pero no es porque Él ya no esté actuando, es porque quizá solamente estamos conociendo a Dios desde una página, y peor aún, lo estamos conociendo de oídos. Escuchamos las experiencias de otros, y eso no es conocer a Dios. Eso no es lo que Dios pretende hacer con usted. Cuando Dios quiere que tú lo conozcas, no es que tú leas en la Biblia. Claro que eso es lo que tenemos que hacer, pero no es que tú lo leas, que tú lo escuches y tú digas: yo conozco a Dios, Él hizo algo por tal persona y así. No, Él quiere que tú vivas la realidad de su poder y su gloria, que tú puedas ser parte de una generación diferente que conoce verdaderamente a Dios, pero no por lo que hace por otras personas, sino por lo que Él ha hecho en tu vida. Pero ellos están en medio de esta generación, no conocen a Dios, y eso es grave. Y Noemí y su familia van a enfrentar este problema grave. Y dice en los versículos anteriores, después del versículo 1 y 2, dice que la tierra
del pueblo de Dios había hambre. Estaba esta crisis donde no había de comer. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Su familia salieron y se fueron a habitar a otro lado. Y cuando yo leo eso, ¿qué es lo que me quiere decir a mí? Lo que me dice es que ellos no esperaban salir de esa condición. No sé si te logras dar cuenta, pero lo que ellos hicieron tal vez es aprobable. Salir de una tierra donde hay escasez e ir a buscar otra cosa mejor. No hay nada malo de eso. El problema está en que ellos tenían a un Dios que ya había actuado antes a favor de su pueblo, pero ellos no esperaban algo de eso. No esperaban salir de esa condición y, lo que es peor, no esperaban que Dios hiciera algo al respecto. No sé si logras darte cuenta de lo grave que es eso. No esperaban ver la mano de Dios, no esperaban ver a Dios en acción, y gracias a eso cometen el error de irse, de no tener su fe puesta en las manos de Dios. Deciden no esperar y salen, y lo que pasa después es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Dice la Biblia en el versículo 3 que murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Se quedaron ahí. Lo peor es que después murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Nunca pudieron esperar la mano de Dios obrando en sus vidas, porque era una generación que no conoció a Dios. Cuando usted no conoce a Dios, usted no tiene idea de lo que Él puede hacer en su vida, pero peor aún, usted no tiene idea de lo que puede llegar a perder por no conocer a Dios y sus obras. La familia de Noemí se murió. Quedó ella sola, desamparada, triste, dolida, hecha pedazos. Noemí pierde todo. Y lo que es aún más triste es que después de todo, Dios sí respondió. Dios no se quedó de brazos cruzados. Dios respondió a la crisis de su pueblo, pero ella no estuvo presente para ver a Dios actuar. Ya habían salido, ya había perdido a su marido, ya había perdido a sus 2 hijos. Quizá no le fue tan bien, y después se entera que Dios visitó a su pueblo trayéndoles pan. Lo dice en el versículo 6, dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque escuchó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. No estuvo presente para ver la mano de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Lo escuchó. El problema de muchos de nosotros: no estuvo presente, solamente escuchó. ¿Ya para qué, no? Ya había perdido todo, no le quedaba de otra. Y dice que salió pues del lugar donde había estado con ella y sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y lo que pasa después es que solamente se muestra el semblante de ella. Noemí está despedazada, Noemí está hecha pedazos. Y en un momento ella habla con sus 2 nueras y le dicen: vuelvan, regresen a la casa de sus padres, y que Jehová tenga misericordia de ustedes, así como ustedes han tenido misericordia de mí. Y ella les dice: no vamos a volver. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a volver? Y ella les dice: no, ¿a qué se quedan? Yo no puedo devolverles a sus maridos. No hay hijos en mi vientre, dice, que donde ustedes, en los cuales puedan encontrar a sus maridos. Yo no tengo nada que ofrecerles, solamente esta mayor amargura que tengo, dice, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Qué horrible ha de ser que de Dios no puedas esperar un milagro, pero sí lo peor. Esa crisis que enfrentó Noemí no vino de parte de Dios. A pesar de que la Biblia lo dice, que ella afirma que la mano de Jehová se levantó contra ella, no era cierto. Ella cometió un error, se salió de ahí
y no estuvo presente para ver la bendición, para ver la mano de Dios. Dios quería bendecir a Noemí. Dios quería tener cuidado de ella, pero ella no estaba en el lugar correcto. Qué feo es que nosotros esperemos más la ira, lo malo de Dios, que un milagro. Noemí cae en ese error y ella está deprimida y dice: la mano de Jehová se ha alzado contra mí. Y dice la Biblia que Orfa le dio un beso a Noemí y se fue. Pero dice que Ruth se quedó con ella. Y esto lo vemos a partir del versículo 8 al 18. Y Noemí le dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto, y presta atención a esto, a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Pero Ruth toma otra decisión y le dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte va a ser separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que ella estaba tan resuelta de ir con ella, no dijo más. Ruth toma una decisión extraordinaria. ¿Sabe qué es lo que lo hace extraordinario? Que Ruth ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios. Ruth era una extranjera. Y ella decide refugiarse en las alas del Dios de Israel. Algo que Noemí y su familia no pudieron hacer. Ella no tenía ningún conocimiento de quién era el pueblo de Dios, ni de él mismo. Pero ella decide formar parte de su pueblo. Y ella dice: tu Dios va a ser mi Dios, y yo voy a formar parte de este pueblo. Y eso que ella hace solamente da pautas para que Dios empiece una obra en ella y en Noemí, que en ese momento ellas no sabían nada de lo que iba a pasar, pero por esa decisión Dios está listo para que Ruth y Noemí conozcan quién es verdaderamente el Dios de Israel. Y dice la Biblia en el capítulo 2, de los versículos 1 al 12, dice que tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita le dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, y yo recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos yo hallaré gracia. Ella quería tener la oportunidad de acercarse al campo, un campo donde ella era desconocida, ella no pertenecía a esa tierra. Y tenga en cuenta eso. Ella era una completa desconocida en la tierra del pueblo de Dios. Esa no era su tierra, pero ella dice: a lo mejor voy a hallar gracia ante los ojos de alguien y me van a dejar recoger espigas. Entonces Noemí le dice: está bien, ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Boz vino de Belén y les dijo a los seguidores: Jehová sea con vosotros. Y él preguntó: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y le dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Y esto es lo extraordinario. No la rechazaron por alguna razón, cuando quizá debió haber sido rechazada, cuando quizá debió haber sido avergonzada y que le dieran otro lugar, o incluso que le prohibieran cegar en ese campo que no pertenecía a ella. Dice que Boz le dijo esto a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y aquí es donde por fin entendemos que no se trataba solamente de un asunto familiar, de que Boz era familia,
del esposo de Noemí. Se trataba de que Dios había visto algo diferente en Ruth, algo que ella decidió hacer por fe, y vos lo sabes. Y él le dice, cuando ella le pregunta por qué he hallado gracia, por qué estoy recibiendo esta bendición de parte tuya hacia mí, él le dice, yo he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Se da cuenta lo que hizo Noemí? No conocía de Dios, no conocía del pueblo, y ella toma la decisión de pertenecer a ellos. Vos lo sabes, y le dice, has hecho algo extraordinario. Dejaste a tu madre, a tu padre, la tierra que te vio nacer, para venir a ser parte de nosotros. Pero más importante aún, te refugiaste en el Dios de Israel. Te refugiaste en nuestro Dios. Le diste un voto de confianza al Dios que servimos. Ella no conocía de Dios, pero en ese momento Dios ya estaba obrando a favor de ella, pero también a favor de Noemí, porque después de eso, cuando se levantó de espigar, dice que incluso vos le decía a sus segadores, es más, arranquen de los espigos y déjenlos tirados para que ella los venga y los recoja a propósito. Déjenle todo servido en bandeja de plata y que se lleve todo. Y dice la Biblia que cuando ella llegó con Noemí, ella le dijo, ¿de dónde sacaste tanto? Ruth le explica a Noemí qué es lo que pasó. Pero lo impresionante es que dice que después de haber quedado saciada, todo lo que ella tuvo se lo dio a Noemí. Dios comenzó a bendecir a Ruth, y al hacerlo también empezó a bendecir a Noemí, porque Dios cuidaba de Ruth tanto como de Noemí. Dios no odiaba a Noemí, Dios no reprobaba lo que ella hizo. Dios siempre quiso cuidar de ella, y hoy, en ese momento, Dios lo está haciendo y se lo está demostrando. A pesar de ese duro tiempo, a pesar de esa caída de fe, a pesar de que ella demostró que no confiaba en Dios después de todo, que no esperaba nada de Él, Dios, cuando la tiene de vuelta, ahora le comienza a mostrar su poder y su mano. Dios comienza a mostrarle a Noemí y a Ruth que ellas son importantes. Y eso habrá significado demasiado, porque tenga en cuenta lo que ellos perdieron. Perdieron a su familia. Ruth perdió a su esposo. Noemí pierde a sus hijos, a su esposo. Usted conoce de personas acá que pierden a su esposa, pero sus hijos se quedan. Y eso provoca felicidad, pero no había ninguna felicidad en Noemí, porque ella lo perdió absolutamente todo. Y Dios se quedó como su único amparo. Dios se quedó como el padre de ellas dos. Dios les demuestra que ellas no tienen a nadie más que a Él, que no tienen nada más que un pacto y una promesa. Y a pesar de que Ruth no pertenecía a eso, Dios la incluye en esa promesa. Dios la incluye en ese pacto de bendecirla, de cuidar de ella, porque ella tomó esa decisión de formar parte de su pueblo y de que Él fuera el Dios de ella. Ella se refugió en Él. Y lo más hermoso es que después de un tiempo, en el capítulo 4, versículo 13-17, aquí se completa la obra de Dios en su vida. Y dice: al poco tiempo Boaz se casó con Ruth, y Dios permitió que ella quedara embarazada. Y cuando nació el niño, las mujeres de Belén le decían a Noemí: bendito sea Dios, que hoy te ha dado un nieto para que cuide de ti. Dios quiera que cuando el niño crezca llegue a ser muy famoso en todo Israel. Él te hará muy feliz, Noemí, y te cuidará en tu vejez, porque es hijo de tu nuera Ruth. Ella vale más que 7 hijos, porque te ama mucho y ha sido muy buena contigo.
Y dice que Noemí abrazó al bebé con mucho cariño y desde ese día se dedicó a cuidarlo. Las vecinas buscaron un nombre para el bebé y lo llamaron Obed. Y a todos los amigos les decían: Noemí ya tiene un hijo. Dios le regresó esa familia que había perdido, y a Ruth también le dio un nuevo esposo, le dio un hijo, y no cualquier hijo. Él iba a ser parte de la familia de David, el máximo adorador, y del cual de su descendencia nació nuestro Salvador, Jesús. Con dos personas que sufrieron tanto, Dios las metió dentro de la obra más grande de salvación para todo el mundo. Las ligó al linaje, a la familia de Jesús. ¿Tiene idea de lo que Dios le dio a ellas dos? La obra de Jesús, la obra de Dios para con ellas fue más allá que darles una nueva familia y bendición. Fue algo tremendo que en ese momento tal vez ellas no sabían de qué se trataba, pero la obra de Dios ahí estaba. Yo lo que quiero decirle es que usted tiene que creer en Dios, y no solamente creer en Él, usted tiene que esperar en Él. Porque cuando llegan esos momentos de crisis, usted no puede esperar a alguien más, usted no puede depender de lo que ya tiene, porque lo que ya tiene se acaba. No hay seguridad en las riquezas, no hay seguridad en los puestos. Uno está aquí, a la mañana siguiente vuelve, regresa al suelo, regresa desde cero. Pero cuando usted se da cuenta que todo lo que tiene es Dios y su promesa, a pesar de que todo se pierda, hay la esperanza de que otra vez se va a volver a comenzar, de que Dios va a volver a hacer todo de nuevo y aún mayor. Si usted confía en sus riquezas, si usted confía en su trabajo, cuando eso se acabe, su fe se va a morir. Pero si usted pone su mirada en Dios, si usted pone su mirada en la promesa que Dios le ha dado, Dios puede añadirle y darle todavía mucho más. Porque cuando llegue el tiempo de crisis, y tenga por seguro que va a llegar, usted va a descansar en el Dios de Israel, en cuyas alas usted ha decidido refugiarse, y en su promesa. Y yo con esto quiero ir cerrando. Hace unos años atrás, por ahí de los 18, 19 años, no, 19 y 20, cuando comencé a predicar más aquí en la iglesia, un miércoles yo le dije a la iglesia: iglesia, Dios es bueno y siempre lo va a hacer, y usted tiene que confiar en Él. Yo les dije: mi papá no siempre tuvo todo, mi papá antes de tenerlo todo no tuvo nada, pero esperó en el Señor, confió en Él. Y les dije: ustedes tienen que hacerlo también. Y quizá para mí es fácil decirlo a esta edad, cuando tengo todo. En ese tiempo no tenía novia, no estaba casado, tenía a mis papás, y les dije: a lo mejor ahorita me lo dan todo, pero va a llegar el día en que yo tenga que confiar en Dios, y voy a estar listo para hacerlo. Después pasan los años, conozco a mi esposa, me caso con ella, y yo le platiqué esto un día en un servicio especial. Yo decidí tomar un sobre y sembrar y poner por mi futura familia. Y en ese sobre yo plasmé no solamente a mí, a mi esposa, sino también a mis hijos. Y yo le dije a Dios: yo solamente te pido una cosa, que nunca nos falte nada. Cuando haya enfermedad, danos salud. Cuando haya escasez, danos riqueza, danos oportunidades de todo por haber. Que yo pueda saber que tú estás conmigo, así como tú has estado con mi padre.
Sabe, yo admiro mucho esas historias donde Abraham es bendecido y su hijo continúa el camino y él todavía es bendecido mucho más. Yo siempre miro a mi padre así y yo lo admiro mucho, y todo lo que Dios le da y cómo Dios se lo da. Yo he dicho, yo quiero llegar a eso. Yo quiero que a donde sea que yo vaya, que sepan que soy un joven y un hombre bendecido, a tal grado de que yo pueda bendecir y que nunca me quede sin nada, así como mi papá lo hace hoy en día. Pero sé que es por Dios. Y ahora en estos días, muchos ya saben dónde vivo, pero a pesar de eso, yo veo por las cosas mías y por las de mi esposa. Y hubo un momento en que empezamos a pasar crisis, porque yo de repente ya no podía ahorrar y los gastos me empezaron a ganar. Los gastos de mi vida propia, personales, me comenzaron a ganar. De pronto me empiezo a enfermar y cosas empiezan a pasar. Yo lo empiezo a tratar, lo empiezo a buscar. Y yo trataba de ahorrar y yo le decía que sentía que todo lo que yo guardaba se iba a saco roto. Yo diezmaba todos los días fielmente, no se me pasaba nada y de pronto me asusté. Mi esposa necesitaba un tratamiento en sus dientes porque va más allá de la belleza. El dentista me había explicado que lo que ella tenía no era normal, que no era su complexión, era parte de su mandíbula, de su boca. Y me dijeron, si esto sigue, se puede fracturar y no va a haber forma de componerlo. Y me dijeron, hay que arreglarlo ya. No es cuestión nada más de verse bonito, de ponerse brackets, cosas así. Me dijo, yo le voy a tener que hacer algo más para que vuelva a su lugar esa imperfección que tiene acá, que no es natural. Y usted recuerda que yo le dije que cuando él me dijo cuánto era, yo me asusté, me eché para atrás. Pero tampoco quise ir con alguien más barato, porque yo dije, él supo realmente explicarme y yo sentí confianza con él. Y aparte ha estado en la familia de mi esposa atendiéndolos y yo dije, bueno, acepté. Y a pesar de que me dijo, si quieres, yo puedo darte la oportunidad de hacerlo en 2 pagos, me dijo, para que no te cueste mucho. Pero yo dije, a pesar de que es 2 pagos, es un golpe, dije, ¿de dónde voy a sacar eso? Y yo recuerdo que solamente mi esposa y yo se lo platicamos a nuestra familia y nos dijeron, confíen en Dios, aférrense, ustedes van a ver su obra. Lo que pasó después fue espectacular. Después mi cuñado se enferma de COVID, no puede estar en el trabajo y me dicen, ven a trabajar con nosotros, y el resto ustedes lo conocen. Yo voy, estoy una semana ahí y mi trabajo fue tan excelente que me extrañaron. Después de una semana el dueño me dice, fíjate que sí hubieron buenas cosas cuando tú estuviste, y desde que tú te fuiste hay cosas que no se han hecho. Y el contador le dijo, ya contrátalo, dice, ya está aquí, dile que sí. Y entonces yo quería trabajar, porque dije, si trabajo a lo mejor puedo comenzar a ahorrar y puedo tener para ver por mi familia y empezar a sentir que de verdad lo que tengo es propio, que tengo algo con Dios. Pero dije, si trabajo me voy de la iglesia, si trabajo me quedo sin esto, ya no voy a poder grabar, ya no voy a poder estar aquí. Y me dice el dueño, yo no me voy a meter con la iglesia, no te preocupes, te voy a dar una semana de descanso y una semana vas a trabajar para mí. La semana que tú grabas, vete a grabar, cuando te toque predicar, predica, tú dime y yo te dejo ir, me dice, pero vas a estar aquí y te voy a pagar, no te preocupes. Y comencé a trabajar y desde que yo estoy ahí no he tenido ni un solo problema aquí en la iglesia y tampoco allá. Y de pronto comencé a ahorrar otra vez. Ya nada se iba al piso, pero lo extraordinario fue que no se detuvo ahí. Esa misma semana que me empiezan a pagar, pasa lo del refri, me lo regalan y después yo digo, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? No estaba en mi casa. Yo recuerdo que en esa semana, cuando yo me vuelvo a ir a donde estoy viviendo ahora, unas personas que no pensé
que eso iban a hacer, se levantaron y empezaron a tirar maldiciones a mí y a mi matrimonio. Empezaron a hablar mentiras acerca de mí y decían, una de las cosas es que yo no tenía trabajo, que yo era un vago, que me aproveché y le quité mucho dinero a una persona, que recibí dinero y me endeudé, que no tenía para nada. Y eso a mí me pegó, me desanimó un poco. Yo dije, wow, o sea, si tan solo tuviera una fama de ser más trabajador o algo así, dije, la gente no prestaría atención a esas cosas. Y cuando ellos empezaron a maldecir todo y empezaron a decir, porque los audios lo grabaron y yo lo escuché, cuando empezaron a decir, a esos dos les va a ir terrible, porque Karen se casó con un vago que no hace nada y les va a ir mal, les va a ir mal y les va a ir mal. Y solo es lo único que yo escuchaba. Esa misma semana yo regreso a casa, le digo a mi mamá, hay que traer el refri. Me dice, pero ¿dónde lo van a meter? ¿Y por qué no lo venden? Y dije, pero ¿a quién? No conozco a alguien que lo necesite, y la única que lo necesita es mi tía, pero ella no tiene dinero. Y me dijo, pues regálaselo. y me quedé pensando y volteé a ver a mi esposa y le digo, ¿será? Calladito, para que no vaya a decir mi mamá diga, sí, ya dijiste que sí. Entonces yo dije, pues está bien. Y cuando yo dije está bien, mi mamá me dijo, algo muy grande Dios les va a dar. Yo solté el refri, solté ese dinero extra, y lo que pasó esa semana fue extraordinario. Esa semana, en mi último día de trabajo, llegaron a buscarme y me dijeron, tenemos este plan de construir una refaccionaria, estamos en buen lugar, pero vamos a competir con los mejores y queremos que tú nos hagas un logo, nos hagas una imagen y lleves la publicidad. Queremos trabajar contigo. Y yo dije, acepto. Y de pronto ya tenía 3 trabajos. Y luego eso no fue todo. Después la gente empieza a conocer lo que yo hago. Saben que hago diseño, saben que hago videos y me empiezan a buscar y me dicen, ¿cuánto nos pagas por hacer esto? Y le dije, tanto, de una vez. Y me empezaron a buscar. De repente yo estaba yendo aquí, allá, por lugares donde yo no conocía. Y el dinero comenzó a entrar. Y todo culminó la semana que acaba de pasar, que fue mi semana laboral. ¿Sabe qué pasó? El día jueves se me acerca uno de los que entrena allá, un joven que compite profesionalmente. Me dice, tú eres el que hace las publicidades y las fotos, ¿verdad? Le dije, sí, ¿por qué? ¿Qué necesitas? Me dijo, pues es lo que necesitamos, me dice. Sabes, nosotros estamos en una agencia de personas que competimos, pero lamentablemente la pandemia pues alejó a muchos de los que nos cubrían el evento, y ya no hay quien nos tome fotos, no hay quien esté ahí con nosotros en la tarima, no dejan pasar familiares. Y conseguir un fotógrafo para nosotros es muy difícil, ya no hay quien se dedique a eso, nadie tiene el tiempo. Me dijo, y me gustaría que fueras tú. Y me dijo, y te van a pagar muy bien, me dice, somos un montón, me dijo, hazles un descuento, es más, ni lo hagas, tú nada más dile que se lo hiciste, me dice. Dice, pero te van a pagar muy bien. Y le dije, acepto. Me dijo, entonces te avisamos, yo te aviso personalmente cuando hay un evento, tú vas a venir y vas a cubrir todo, me dijo, y no te preocupes, yo voy a ver que estos chavos te paguen, me dijo, te van a pagar muy bien, me dijo, y si nos vamos a otro lado te llevamos, no, de eso no lo dudes. Yo dije, está bien. Y de pronto salió un cuarto trabajo que quizá no es seguido, pero ahí están compitiendo y ahora los puedo cubrir. Y lo impresionante fue que unos minutos después, la señora con la que yo empecé a trabajar en la pandemia en su negocio, ella cerró porque la construcción de aquí la afectó, ya no tenía cómo seguir pagando, consiguió un nuevo local y la gente llega a morir. Se me acerca unos minutos después y me dice, ya tengo tu paga, me dice, vas a volver con nosotros la semana que viene, me dice. Y yo le dije, acepto. Pasé de ser alguien vago que no tiene trabajo a tener 5 entradas diferentes.
El tratamiento de mi esposa está totalmente pagado, sin deudas, sin recibir ayuda ni dinero de nadie, y con bendición sobreabundante y de sobra. Esto, en pocas palabras, es lo mejor que tengo para darles. Una palabra real que está viva en mí, y no necesito ser profeta para saber que usted necesita eso. Así como mi papá nos ha bendecido muchas veces, cuando Él nos dice: yo quiero orar por ustedes y bendecirlos, yo levanto mis manos porque yo sé que Él es un hombre que ha sido bendecido, y yo sé que lo que Él diga, eso va a llegar a mí. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, yo puedo decirle que me encantaría orar por usted y bendecirlo. ¿Sabe por qué? Porque aquí está el secreto de la vida de Noemí y la vida de Ruth. Ella entró a una tierra que no pertenecía. Sin embargo, Dios la bendijo ahí. No se trataba de la tierra, se trataba del pueblo de Dios. Usted está en esta tierra, y aunque no pertenecemos aquí, estamos en esta tierra, y a pesar de que el lugar donde vivimos es un lugar lleno de crisis, eso ya no importa, porque la promesa de Dios es más grande. Así que sin importar quién esté a cargo, sin importar quién esté gobernando, sin importar si pasamos a semáforo verde o nunca lo logramos, sin importar si los trabajos cierran o no, la crisis nunca va a ser parte de su vida. Yo lo estoy viviendo y quiero que usted lo viva de ahora en adelante. Y yo quiero que usted se ponga de pie ahí donde está. Y yo quiero declararle, yo quiero darle esta promesa de Dios, y yo quiero que usted la reciba, así como las veces que yo he levantado mis manos al cielo y le he dicho a Dios: Dios, yo quiero esa bendición, y cuando la agarro yo siento que es mía. Ninguna crisis me puede decir que no estoy bendecido, porque tengo esa promesa. Y mientras yo se la doy, yo quiero que usted, su corazón y su fe sea transformada mientras escucha esta canción. Esta canción a mí me ha seguido desde los tiempos que he visto crisis, que he visto enfermedad duras. Esta canción me ha recordado que yo no tengo en la vida a nadie más, solamente a Dios y su promesa. Que a pesar de que mi victoria todavía no está cerca, que a pesar de que no he visto el milagro, esta canción me ha recordado mucho que yo sé que Dios ya viene con mi victoria, y que mientras tanto yo puedo descansar en su promesa, porque no tengo otra cosa. Yo quiero que cierre sus ojos, levante sus manos y reciba esta promesa. Dice: yo cumpliré la promesa que les hice. Los trataré con tanto amor que su nación será poderosa. Tan abundantes serán sus cosechas que tendrán que sacar de sus graneros el cereal viejo para guardar el nuevo. Yo los acompañaré a donde quiera que vayan y habitaré en el santuario que me han construido. Nunca más los miraré con desagrado, porque ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo soy el Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto y les di libertad. Deben sentirse orgullosos de esto, pues nunca más volverán a ser esclavos, dice el Señor. Esta bendición es para ti. Recíbela en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso del Dios de Israel, en cuyas alas tú has venido a refugiarte. Quizá no tienes mucho tiempo en este camino, pero hoy Dios te está confirmando que quiere tener cuidado de ti, que quiere que tú lo conozcas y que conozcas su poder, y quiere que conozcas su mano. Que no va a haber crisis que te afecte, que no va a haber enfermedad, ni aún la muerte te va a separar de Él.
Si has perdido a alguien en quien tú confiabas, hoy Dios te dice: yo no te voy a dejar huérfano ni desamparado. Yo te voy a tratar con amor y tú y tu familia estarán en mis manos. Dile a tu corazón: si la victoria no pareces alcanzar, escucha, espera en el Señor y confía. ¿puedes confiar en Dios esta mañana? Espera en Él. Entonces dile a tu corazón: confía en Él, espera en Él. Verás tu milagro. Háblale a tu familia, háblale a tu alma y dile: hey, el milagro ya viene. Si es tan imposible creer que lo lograrás, espera en el Señor y confía. Y confía. Espera en Él. Tú ya no eres esclavo de enfermedades, tú no eres esclavo de la pobreza. Tienes una promesa. Tienes una promesa. Es todo lo que tienes y no hace falta más. Oh Dios, hoy vengo aquí. Dile a Dios: hoy vengo a ti, solo para decir confiando. que mi esperanza está. Puedes decirle conmigo: Dios, en mi ti, esperanza está en ti. que no tengo nada, No tengo a nadie más. nada A nadie. más que a ti. Solo a ti, tu Me has promesa. dado una promesa, y sin tu promesa yo no tengo nada. Nada más que tu promesa, nada más que a ti. Si te sientes solo y cansado de clamar, Si te has cansado, si te espera has en el sentido Señor solo y destrozado, y yo te digo hoy: confía. confía. Así como Noemí abrazó Espera a ese en bebé Él. un día, que le hizo Confía saber en Él. que ella sería feliz toda su vida Verás tu milagro. y que Dios le devolvió todo. Muy pronto vas a poder abrazar tu milagro, vas a poder Tu abrazar llanto no es en vano, la victoria. pues Dios contigo está. Vas a volver a ser feliz, no te Espera preocupes. en el Señor y confía. Nada te va a faltar. Espera en Él. Dios ya tiene el camino, Dios ya tiene la forma, Dios ya sabe Verás tu cómo. milagro. Solo tienes que quedarte quieto y ver que Él es Dios. Oh, Solo tienes que Dios, permanecer hoy vengo en aquí, su promesa, no te muevas de ahí. solo para decir Aunque sea difícil, aunque que tú mi escuches que otras personas están mejor lejos de Dios, en ti, quédate, que no tengo mantente, nada más, mantente, nada más que a ti. mantente, porque tu bendición, tu Me has dado milagro viene una en camino. promesa, y sin tu promesa yo no tengo nada. Hoy Dios te recuerda que puedes confiar en Él. Él no te va a desamparar, Él no te va a dejar huérfano, Él no te va a dejar solo, sola. Sobre ti Tú vas a brillar en medio de esta crisis. que mi esperanza Y tu nación, tu ciudad, tus amigos podrán ver lo que Dios ha hecho en tu vida. yo no tengo Tú vas a ser de nada. bendición. Tú no vas a cometer los errores de esa generación, porque ustedes serán una generación que conoce a Dios, que ve y vive las obras de Dios en su vida. Hoy tú puedes sentir cómo sus alas te cubren, cómo su amor te abraza. Padre, bendigo la vida,
la salud de tu pueblo, las finanzas de tu pueblo. De aquí en adelante oportunidades se abren para tu pueblo por tu gracia y tu amor. Nosotros y esta ciudad sabrá que tú eres Dios, el Dios de la casa de Dios. Dale un fuerte aplauso.